buenas tardes. Gracias por estar una vez más en esta programación en español del Canal 17. Gracias por estar en Opiniones. Les saluda Pedro Corso, periodista de Radio Martí. Este domingo, pues, se celebran elecciones en Perú. Para hablar de las elecciones en Perú, de lo que puede ocurrir en ese país a partir de hoy, pero también lo que ha ocurrido en los últimos años, el desarrollo económico que se ha presentado, la estabilidad política que el país ha disfrutado en los últimos años, a pesar de la amenaza que han significado también grupos extremistas, pues hemos invitado a Carlos García, dirigente del partido APRA. El partido APRA, fundado por Víctor Raúl Alatorre, fue uno de los partidos más importantes de América Latina, un partido con vocación hemisférica. Quizás el primer partido, a excepción del Partido Comunista o los partidos socialistas, que por supuesto no eran autóctonos del hemisferio, que fundó un latinoamericano con una proyección que trascendía las fronteras. Por eso tenemos a Carlos García acá. Carlos, gracias por estar. Pedro, gracias por la invitación. ¿Cómo han sido estos últimos años de Perú? Bueno, estos últimos años en Perú han sido extraordinarios verdaderamente. El Perú es un país que ha crecido. Estamos en un crecimiento anual casi del 10%. Se ha reducido la pobreza de un 49% al 35% ahora mismo. Y yo creo que para julio, cuando termine el mandato del presidente Alan García, vamos a estar por lo menos en un 30%, ¿no? Y la fuerza que en su momento tuvo el terrorismo, y un terrorismo realmente despiadado, el que protagonizó Sendero Luminoso, por medio del camarada Abimael Guzmán, ¿eso ya está totalmente controlado, está manejado? Bueno, el comunismo, tú sabes, el comunismo y el terrorismo, pues, que encabezaba Abimael Guzmán con Sendero Luminoso y otros líderes también del MRTA, pues, eso terminó, ¿no? Gracias a, en este caso hay que reconocer la gestión de Fujimori, ¿no? Él terminó con el terrorismo. Si bien es cierto, durante su gobierno hubo excesos de violación de derechos humanos, era una guerra, pues, incontrolable, ¿no? No era una guerra terrorista de cuerpo a cuerpo, sino te hacían detonar coches bomba, te volaban edificios, moría mucha gente inocente. Gracias a Dios eso se ha terminado. Los tiempos de oprobio en el Perú en cuanto a lo que es terrorismo pasó. Ahora gozamos de libertades individuales, vivimos una extraordinaria democracia y el terrorismo, pues, es cosa del pasado, ¿no? Todos estos terroristas ahora actualmente están cumpliendo penas, están en prisión. Abimael Guzmán, la gente del MRTA, todos ellos están cumpliendo prisiones, ¿no? Claro, no existe la posibilidad, o existe la posibilidad, de que con un gobierno menos fuerte que lo que representó Fujimori o Alan García, que el gobierno saliente, pues el terrorismo pueda surgir. No creo. Creo que vivimos otros tiempos. El terrorismo fue producto de muchos factores, pues, ¿no? De pobreza. Eran otros tiempos también. Ahora vivimos el mundo de la globalización. Si bien es cierto, la globalización no te permite competir de igual a igual con muchas potencias, pero sí te ha dado una oportunidad que nunca nuestros países la han tenido anteriormente. Perú goza ahora de diversos tratados de libre comercio, con negocios de igual a igual, se podría decir, ¿no? Y además el Internet, que te permite estar comunicado, pues es un desarrollo. En cualquier lugar y en cualquier momento. Exactamente. Eso ha permitido, creo, no solamente al Perú, sino a otras naciones, tener mucho mayor conocimiento, conocer más el mundo, culturizarse mucho más también. Y el comercio exterior con diversos países le ha permitido, pues, al campesino, al que sembraba, pues, papas, o al que sembraba aguacates o otros tipos de productos, ¿no? Pimientos, todo ese tipo de cosas, ha permitido poder vender sus productos no solamente en el mercado nacional del Perú, sino también venderlos en el extranjero, ¿no? Lo que sí se aprecia es una madurez en la dirigencia política peruana. Yo creo que quien mejor lo personifica es el presidente Alan García. El primer gobierno de Alan García fue un gobierno realmente desastroso, un gobierno de excesos. Él protagonizó aquello de no pagar las deudas externas. Así es. En fin, fue un hombre X cuando dejó el gobierno y cuando lo asumió, y el hombre que asume este último mandato es totalmente diferente al anterior.
Exactamente. ¿Qué le pasó a Alan García? Yo creo que creo que García cuando lo eligen presidente, primero era muy joven, ¿no? El APRA nunca había llegado al poder. Tú sabes que ahí a la torre... el primer presidente que tuvo la... Exactamente. Ahí a la torre, la dictadura militar, después siempre lo bloquearon para que llegara a ser presidente. Fue presidente de la Constitución. Lo bloquearon, lo persiguieron, lo obligaron al exilio. Tantas cosas. Sí, señor. Entonces, creo que una de las cosas fue la juventud del presidente Alan García. Quiso hacer mucho, un poco de inexperiencia también. Esta es una crítica constructiva que hay que hacerla. Por supuesto. Pero también su gobierno fue en una época en que los mundos se cruzaban, ¿no? Y eran tiempos donde venían muchos cambios y muchas transformaciones, ¿no? Y yo creo que él se pegó a una corriente pues que estaba camino a la agonía o la extinción, ¿no? Entonces yo creo que él aprendió mucho estando fuera del Perú. Durante todo este tiempo que estuvo fuera, que fueron más de 10 años, él aprendió, creo que analizó. Alan García es un extraordinario político y creo que en su segundo gobierno, creo que él se ha reafirmado, creo que la oportunidad que le dio el pueblo peruano y el destino, creo que él ha sabido corresponder con eso, ¿no? El Perú goza de una muy buena economía, un gran desarrollo y creo que es la mejor tarjeta de presentación ahora para Alan García, ¿no? Sin duda alguna y para Perú también. Exactamente. O sea, hablar del gobierno de Alan García es realmente muy positivo. Alan García sustituye a un hombre que está de nuevo en campaña, Alejandro Toledo, que no cabe duda, para muchos analistas fue quien estableció las bases para que la economía del Perú y la situación pues lograra más progreso. Ahora, ese Alejandro Toledo, cuando dejó el poder, tenía menos de 2 dígitos de simpatía popular. Así es. ¿Cómo es posible esa situación que de pronto, en un momento determinado, cuando quiere postularse nuevamente, llegó a tener un porcentaje elevadísimo? Lo que ocurre es que, primero, Alejandro Toledo nos devuelve la democracia a nosotros los peruanos. Él viene después de Fujimori. Exactamente. Él es uno de las personas que enarbola la bandera de la libertad en el Perú y prácticamente hace pues que el fujimorismo y la dictadura de Fujimori se fuera del país, renunciara mediante una carta a través del fax, se convocara a elecciones posteriormente y Alejandro sea presidente, ¿no? Claro está, la función de Alejandro Toledo como primer presidente fue reordenar la casa, ¿me entiendes? Que lo hizo. Sentó las bases para continuar con una gran economía, para continuar con un gran crecimiento. Pero también es verdad que él recibió el país prácticamente en bancarrota, ¿no? Entonces, y una desconfianza internacional. Exactamente, ¿no? Entonces, yo creo que después de los 5 años que él deja el poder, yo creo que los resultados de él también se están viendo ahora, ¿no? Porque prácticamente es algo que él sembró y que se va a ir cosechando poco a poco, ¿no? Era normal que él tuviera un porcentaje muy pequeño, porque él hizo grandes cambios, grandes reformas, como te digo, sentó las bases para un nuevo proceso económico, desarrollo industrial, generar empleo. La cura de caballo, o sea, sincerar la economía. Exactamente, ¿no? Entonces, con el tiempo la gente se ha dado cuenta de que lo que él hizo no estaba mal, ¿no? Muchas veces en el momento, cuando se toman medidas duras, uno dice eso está mal o no estás de acuerdo, pero conforme va pasando el tiempo te das cuenta que las medidas que se tomaron fueron correctas. Y en el Perú ha ocurrido eso, ¿no? Alejandro Toledo ha sido un buen presidente. La historia va a ser muy generosa con él. ¿Y qué sucedió si fue tan buen presidente? Ahora cuando nos encontramos en campaña, es prácticamente el último entre los principales candidatos a la presidencia. Está superado por un individuo que quisiera que nos hablaras de él. Ollanta Humala, un oficial del ejército que en un momento determinado trató de protagonizar un golpe militar, que ha sido denunciado por haber sido un aliado del presidente Hugo Chávez, por haber planteado posiciones extremistas y que ahora de pronto pues ha evolucionado y parece que pues parece un angelito del chavismo, por no decir otra cosa. Bueno, ahora mismo Mario Vargas Llosa, muchos otros escritores, pintores, gente de mucho renombre en el Perú, nadie se explica cómo este señor Ollanta Humala, un tipo financiado por el chavismo, fanático de Chávez, con el mismo pensamiento bolivariano, tenga el 28% ahorita de apoyo en el Perú, ¿no?
Hay cosas que verdaderamente el pueblo peruano es un pueblo un poco complicado, se podría decir. Yo creo que son todos los pueblos, Carlos. Porque cuando tú te pones a mirar la historia de los países nuestros, y no solo los nuestros, Adolfo Hitler llegó al poder por elecciones. Exactamente. Y que los pueblos en muchas ocasiones, o por lo menos un sector importante de cada pueblo, tiende a equivocarse e irse detrás de figuras que más que talento lo que tienen es capacidad de seducir. Así es. Y una de las cosas, pues, como te digo, se han construido, en las zonas más pobres del Perú se ha puesto agua, desagüe, se han construido carreteras, se han puesto escuelas. Y en las zonas donde el gobierno, este gobierno y el gobierno de Alejandro Toledo más ha hecho, ¿me entiendes? Es la gente donde él tiene más apoyo también. Pero sin embargo esa gente lo apoya, lo siguen apoyando a él. Exactamente, o sea, son cosas que a veces uno no explica, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Este señor, pues, en su último discurso de ayer, ¿qué ha ofrecido, qué ha ido ofreciendo al pueblo peruano? Cuando tú estás pagando ahora 35 soles por un balón de gas, él está ofreciendo que ahora se va a pagar 10 soles. ¿Me entiendes? Está ofreciendo en que va a bajar la gasolina de 30%. Y así como él está ofreciendo que va a haber desayunos en las escuelas gratis. Mientras más ignorantes son, más pronto creen esa promesa. ¿Me entiendes? Entonces, esas son las cosas pues que a veces la gente se confía, la gente cree, y cuando le das el poder a este tipo de personas, lo que cuando llegan al poder pues se sientan ahí, convocan a una nueva constituyente, se quedaron 5 años más, 10 años más, 15 años, 20 y no lo sacan nunca. El ejemplo lo tenemos con Venezuela, con Bolivia, con Nicaragua, el propio presidente Rafael Correa en Ecuador, que ha tratado de modificar en la medida de lo posible las regulaciones nacionales. Pero el caso de Ollanta Humala, él en este momento está planteando que no quiere nada que ver con Chávez, ha dicho que Chávez se mantenga distante de su campaña electoral, pero hay muchas acusaciones de que está recibiendo respaldo económico por parte del Partido de los Trabajadores de Brasil, de que Chávez le envía el dinero al PT brasileño y que este a su vez lo remite a Ollanta Humala. ¿Qué hay de cierto en eso? Eso es correcto. ¿Es así? Así es. E incluso los asesores de ¿Hay pruebas de eso ahí? Sí, hay pruebas en Perú. Los asesores de imagen de él son brasileños. Es gente ligada al Partido de los Trabajadores, el partido de Lula. Este último mes, en el mes de marzo, Ollanta Humala ha invertido $3 millones en la campaña. Quizás aquí en los Estados Unidos, cuando escuchamos $3 millones no es nada. Pero en Perú, $3 millones, olvídate. Es una cosa... Acuérdate que en Perú la propaganda por televisión, los spots publicitarios, los afiches te cuestan mucho más barato que aquí, en Estados Unidos, definitivamente. Entonces, para $3 millones en el Perú mensual en campaña, es un dineral. Es solo de millonarios. ¿Qué peligro real puede representar Ollanta Humala de ser electo? Si Ollanta Humala sale recto, primero se va a convocar a una nueva constitución, a una nueva constituyente. O sea, ¿eso es un criterio de ustedes o es un hecho ya real, concreto? Es un hecho real concreto, ¿no? Es un hecho real concreto. Si tú te pones a analizar el movimiento en Venezuela, el movimiento en Nicaragua, el movimiento en Bolivia, en Ecuador, siempre han ido con nuevas constituciones, ¿me entiendes? O sea que Perú no va a ser... y poner la dictadura por medios legales. Exactamente. Van a cerrar el Congreso, porque no puede haber un Congreso y una constituyente. No, y hay algo interesante en Perú, en alguna medida, hay algo que tiene a su favor, si Ollanta Humala agarra, y es que ustedes tienen un Congreso unicameral. Exacto. Que en Venezuela no existía, en Bolivia tampoco. Eran países donde existían 2 cámaras. En Ecuador tampoco existía. Así es. Perú, Fujimori estableció la unicámara. Así es. Entonces, eso es una de las cosas que primero va a ocurrir, la constituyente. La constituyente, definitivamente, él va a adoptar algunas medidas populares para tener el apoyo del pueblo, ¿no? Con medidas populares de bajar el precio de la gasolina asociada por Chávez y un montón de otras cosas regalándose al pueblo. Lo vas a tener al pueblo pues de maravilla, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? Van a convocar a una constituyente, probablemente él gane las elecciones, tenga el control de la constituyente, cerrará el Congreso y después con ese poder empezará a legislar mediante decretos supremos, ¿me entiendes? En base a eso, el segundo paso será tirarse abajo los tratados de libre comercio, nacionalizar empresas, ¿no? Empresas de petróleo, empresas de comunicaciones, y tendremos pues otro gran movimiento socialista en el Perú. Porque lamentablemente
Ese es un proceso que ese es el destino del Perú, sí, si este señor sale elegido. Ahora bien, los candidatos. En este momento hay 4 candidatos importantes. Hemos hablado brevemente de Ollanta Humala. Háblanos de los otros 3. Bueno, Pedro Pablo Kuczynski es un gran técnico, es un demócrata también. Fue ministro de Economía. Fue ministro de Economía de la gestión del doctor Alejandro Toledo, un gran ministro. Ha trabajado para el Fondo Monetario Internacional, diversas instituciones financieras, tiene grandes compañías también aquí en los Estados Unidos. O sea, es un hombre que sabe. Su mundo de él siempre ha sido la economía, las finanzas. Y si él llega a ser presidente, él va a ser un buen presidente definitivamente. Es una persona que conoce. Toda su vida ha estado dedicada a esto, ¿no? Es el caso de Pedro Pablo Kuczynski, que también se ha comprometido en continuar la política de Estado del presidente Alan García, que ha continuado con la de Alejandro Toledo, y que eso va a permitir que el Perú siga pues con el desarrollo, la reducción de la pobreza, crear trabajo, obras, y que la gente pues viva con decencia en el Perú, ¿no? Claro, las encuestas reflejan de que en Perú se va a producir una segunda vuelta. Ningún candidato va a lograr el 50 más el 1 necesario para salir electo en primera vuelta. También se plantea de que de producirse esto sería el primero Ollanta Humala y la segunda Keiko Fujimori. Hemos hablado de Toledo, del otro candidato. ¿Qué nos dice de Keiko Fujimori? El problema de Keiko Fujimori es que ella arrastra el pasado de su papá, de su padre, ¿no? Entonces acordémonos de que Fujimori fue una de las personas que fue elegida democráticamente, pero que al final pateó el tablero, ¿no? Cerró el Congreso, el Poder Judicial. Nosotros teníamos una Cámara bicameral, teníamos diputados y senadores. Hizo una nueva constitución, hubo mucha violación de derechos humanos y también la corrupción que se generalizó ahí. Tuvo un superministro ahí que hizo lo que le dio la gana. Así es. Fue una dictadura prácticamente, ¿no? Entonces, sin embargo, Keiko Fujimori, que tiene muchas opciones para entrar a la segunda vuelta, representa el pasado de su padre. Si bien es cierto, ella ha dicho que no lo va a continuar, nosotros preferiríamos los peruanos, que no sea ni Humala ni Keiko las que entraran a la segunda vuelta. Se ha trabajado porque sean otros 2 candidatos, sea Alejandro Toledo con Kuczynski, o Castañeda con Alejandro Toledo, o Kuczynski con Alejandro Toledo. Castañeda ya no tiene posibilidad ninguna. Castañeda está un poco atrás, quizás ahora empatado con Toledo. Pero las elecciones pues recién se van a definir el domingo, ¿no? Y como están muy parejos también, las diferencias son muy pocas, entonces cualquier cosa puede suceder, ¿no? Ahora, de ganar en esta primera vuelta Keiko Fujimori y Ollanta Humala, ¿tú crees que los otros partidos políticos que perdieron en la contienda apoyen a Keiko Fujimori para que Ollanta Humala no llegue? ¿O tú crees que se vaya a un retraimiento, lo que garantizaría el triunfo de Ollanta Humala? No. Yo te puedo asegurar de que todas las fuerzas políticas, el APRA, el partido de Alejandro Toledo, el frente de Kuczynski y el de Castañeda se juntarían para apoyar a Keiko Fujimori. Yo creo que habría conversaciones con ella definitivamente, se llegaría a un pacto, a un trato, y yo creo que ella sería la próxima presidenta del Perú, ¿no? Votar por Humala sería una locura. Eso no va a ocurrir en el Perú. Pero volvemos al tema inicial del programa. Es increíble cómo un hombre que tuvo hace pocos años atrás un discurso tan radical, ahora viene con un discurso más tranquilo, más sosegado, y que mucha gente le crea ese discurso. Lo que pasa es que él también tiene mucho apoyo de la juventud también. Y tú sabes cómo son los muchachos, pues los muchachos son rebeldes. Mira, ha pasado tanto tiempo que a mí eso se me olvidó. Olvídate, claro. Eso de los muchachos, yo eso lo pasé hace muchísimo tiempo. Exactamente. Son muchos aspectos los que hay. Pero lo importante es que si tú te pones a analizar, Keiko representa más o menos un 20%. Pedro también más o menos está en 20%. Alejandro debe estar en un 17% y Castañeda debe estar también quizás en un 17%. Si todo eso lo sumamos a Keiko, ella va a ser la próxima presidenta del Perú. Claro está, todos los votos no se van a ir a Keiko.
Habrá algunos votos pues que inmigrarán a Toledo de una u otra manera, que iría a Humala, pero definitivamente Humala no va a poder ganarle a Keiko con el apoyo de los demás. Desde tu perspectiva vamos a pensar lo peor. De Ollanta a Humala ganar. ¿Qué podría pasar? ¿Qué podría ocurrir en el país? ¿Tú lo ves haciendo una asociación con Hugo Chávez? ¿Tú lo ves incorporándose al ALBA o tú crees que va a cumplir las promesas electorales que está haciendo en este momento? Él va a tener que cumplir algunas promesas electorales para ganarse al pueblo peruano. Va a tener que mantener un noviazgo largo con ellos para poder mantener su plan y su proyecto. Pero tenlo por seguridad de que Ollanta Humala es un socio de Chávez. Él está siendo financiado por Chávez. Él va a participar en el ALBA, él va a desconocer tratados de libre comercio, él va a patear el tablero, él no va a respetar absolutamente nada. Va a nacionalizar empresas, el Perú va a ser un caos. Un caos. Ahora, el Perú no es un país comunista. Dentro de todo, Perú es un país conservador, viéndolo de cualquier punto de vista. Y yo soy un demócrata, y no quiero tampoco pecar de imprudente, pero yo no me atrevería a asegurarte que Humala vaya, si de ganar las elecciones, no creo que vaya a durar mucho tiempo. ¿Los militares tendrían una participación? Yo creo que sí. Pero es que Ollanta Humala viene de los militares. Ollanta viene de los militares, pero de un grupo de los militares que no es en su mayoría lo que representan las Fuerzas Armadas en el Perú, ¿no? Pero aquí hay una preocupación, Carlos. El presidente Chávez también venía de los militares y la sociedad venezolana decía que de Chávez asumir el poder y desviar el proceso que iniciaba, pues los militares se lo iban a impedir. Y así no ha ocurrido. Los militares, pues, si no han bajado el perfil a extremos, son complacientes con el presidente Chávez y lo hemos visto que al igual que en Bolivia dicen patria o muerte venceremos, Así es. etcétera, etcétera. ¿No podría ocurrir lo mismo en Perú, que los militares decidan, como consecuencia de X factores, entre ellos el mejorar sus condiciones de vida, de que los militares peruanos digan, nos vamos a sumar a Humala? No me atrevería a asegurar eso. ¿Tienes fe en eso? Yo tengo fe en eso. Perú es muy diferente. En el Perú el ejército tiene una formación diferente. Es una formación castrense que no está ligada. Mira, la única vez de que el ejército estuvo ligado al socialismo fue cuando fue la dictadura de Juan Velasco Alvarado. De eso te iba a hablar. ¿Me entiendes? De eso te iba a mencionar. O sea, un régimen, unas Fuerzas Armadas que apoyó a un individuo tan complicado como Juan Velasco Alvarado, que por cierto se convirtió en un estrecho amigo del régimen cubano por muchos años. Compadre de Fidel Castro. Compadre de Fidel Castro. O sea, ese hecho, ¿qué te garantiza a ti que ese ejército, si viene otro individuo que tiene tintes todavía peores que los de Velasco Alvarado, no lo vaya a respaldar? El perfil del ejército peruano no es socialista. Eso se acabó en la época de Velasco. Cuando Velasco fue derrocado por Morales Bermúdez, recordemos que Morales Bermúdez fue el presidente militar que le devolvió la democracia al Perú. Él fue el que convoca a la constituyente y después a las elecciones presidenciales. Entonces él fue la última dictadura militar en el Perú fue la de Morales Bermúdez, Francisco Morales Bermúdez. Y incluso su hijo es militante del Partido Aprista Peruano también, ¿no? Han pasado muchos años, ¿no? Entonces la formación militar en el Perú es completamente diferente, no está pegada al socialismo, ¿no? Ni la Marina ni la Fuerza Aérea. Bueno, ¿no? Eso es una tranquilidad en cierta medida, eso que tú estás diciendo. Pero vamos a suponer, y estamos poniendo escenarios realmente dramáticos, vamos a suponer que no actúa las Fuerzas Armadas en contra del presidente Humala de ser elegido. La sociedad civil, los partidos políticos tendrían poder, capacidad para poder balancear la sociedad, que no ocurra lo que ha pasado en Venezuela. Los partidos políticos lamentablemente perdieron mucho protagonismo, lo que ha ocurrido en Ecuador, que también han perdido mucho protagonismo, y en Bolivia ni hablar. En el Perú las instituciones democráticas son sólidas, los movimientos políticos también. Por decirte, el APRA es un partido muy organizado donde tiene cuadros, escuela de formación de cuadros. El PPC de Bedoya Reyes lo mismo, ¿no?
el movimiento, bueno, Acción Popular, que está un poco, pero hay otros movimientos democráticos que tienen sus líderes también, parte de la izquierda también, la izquierda moderada también, ¿no? Yo creo que si eso sucedía, hay grandes movimientos políticos en el Perú que pueden hacer frente a eso. Se podría hacer un balance en la sociedad. Un balance en la sociedad. Pero yo quiero manifestarte una vez más que aquí en Estados Unidos, en Miami, debemos estar tranquilos. Eso no va a ocurrir. Te lo puedo asegurar. Y no me voy a equivocar. Humala probablemente vaya a pasar, vaya a ganar las elecciones y pase a la segunda vuelta. Pero él no va a ser presidente. Él va a perder las elecciones en la segunda vuelta. Bueno, ahí estaríamos entonces con la señora Keiko Fujimori. Podría ser. ¿Cómo tú vislumbras un gobierno de Keiko Fujimori? De acuerdo al mensaje que ella ha dicho, ella ha manifestado de que no va a volver a ocurrir lo del golpe de Estado de su padre, que son dos gobiernos diferentes. Se siente orgullosa de su familia, como todo hijo se siente orgulloso también ella de sus heredó padres. un núcleo duro de su padre. Exactamente. Hay que tener eso en cuenta. Pero también está rodeada, déjame decirte, está rodeada de gente muy profesional. Eso sí, está rodeada de gente muy profesional. Buenos economistas, buenos políticos también. Está Rafael Rey, que ha sido ministro en el gobierno de Alan García, ministro de Defensa, ha sido ministro de Comercio también y de otras, y de Industria, si no me equivoco. Él está en la plancha presidencial, o sea, él está yendo como vicepresidente, ¿no? Es del movimiento del Opus Dei. Y fue ministro de Alan García. Y fue ministro de Alan García. Y como él está yendo muchas otras personas también. El que era ministro del Interior, un general de la Guardia Civil, que fue ministro del Interior en el gobierno de Alan García, también está yendo como congresista en su lista. Interesante. O sea, el peligro, quizás ella pues no recuerde lo de su padre, ¿no? Como te digo, ¿no? Pero ella está rodeada también de un buen equipo de gente. Que se lo puedan hacer recordar. Así, exactamente. Ahora, las elecciones camerales para diputados. ¿Quién tú crees que pueda ganar esas elecciones? ¿Qué agrupación política? ¿El APRA tiene candidatos para diputados? Así es. O sea, en lo que se está vislumbrando ahorita en el Congreso es lo siguiente. El partido de Ollanta Humala va a tener más o menos unos 30 congresistas. 30 congresistas. El partido de Keiko Fujimori también va a llegar más o menos a tener unos 28 o 30 congresistas. Después viene el partido de Pedro Pablo Kuczynski, que va a tener más o menos unos 25 congresistas. Y de ahí para abajo van a tener más o menos 20 y van a llegar a 14 y otros van a tener como 2 congresistas. O sea, va a estar bastante dividido el va a estar bastante dividido. Pero esto permite, primero, Humala no va a tener control del Congreso. Carlos, se nos está acabando el tiempo. Lo único que podemos desear para el Perú es que elijan al mejor, al que entiendan pues que va a ocupar la silla presidencial y cumplir mejor con su deber. Gracias a ustedes por su sintonía, por haber compartido con nosotros esta tarde y gracias a Carlos García. Gracias por la invitación. Gracias.